Dios te bendiga. Seguimos predicando la palabra del Señor. Estamos en el libro de Samuel. Acuérdate que el primer libro de Samuel tiene 31 capítulos y habla de la historia maravillosa de David y de Saúl, el gran rey también. Y sigue el segundo tomo, el segundo libro con 24 capítulos, donde vemos toda la vida de David que transcurre, donde también Dios lo eleva, donde también pasa situaciones, pasa dificultades, pero siempre de la mano de Dios como rey en Israel. El libro de Saúl y primera y segundo libro son libros especiales donde nosotros vemos que son historias bíblicas. Y para predicar del Antiguo Testamento se necesita tener conocimiento, porque predicar del Nuevo Testamento es un poco más fácil, yo lo hallo más fácil porque son historias más cercanas, que son relacionadas solamente con Jesucristo, los apóstoles y algunos discípulos extras que habían como Pablo y otros que se sumaron ahí, Lucas, que no era discípulo de Jesús, y así sucesivamente van la escritura y el Apocalipsis, que es otro tema más diferente, pero se puede descifrar un poco más fácil que el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento tiene concordancia desde Génesis hasta Malaquías. Yo he predicado la palabra de Dios desde Génesis, voy en Primera de Samuel. Los demás videos los tengo en YouTube porque voy a través de la Biblia, voy a terminar hasta Malaquías y luego después comienzo con el Nuevo Testamento. O sea que tenemos terreno, tiempo para hablar de Dios. Pero para hablar del Antiguo Testamento se necesita también conocer la geografía bíblica para ver los pueblos, las ciudades, los lugares donde fueron estos personajes bíblicos a hacer hazañas de Dios, a trabajar para Dios, donde Dios los llamó. También hay que conocer la etimología bíblica, los nombres de cada personaje de la Biblia, porque es importante conocer eso. Hay que conocer periodos bíblicos también, cómo se hizo, porque después del primer libro de Samuel y segundo libro de Samuel sigue primer libro de los reyes, segundo libro de los reyes. Ahí vamos a ver historia de los reyes, vidas de ellos que pasaron, y no es fácil conocer la vida de ellos porque cada uno de esos personajes tiene un sazón, tiene un son espiritual de conocer sus vidas. Algunos fueron malos, otros fueron buenos, pero fueron puestos por Dios y vamos a ver esos personajes a través de la Biblia. Quiero decirte algo de Saúl. Saúl, antes de entrar en el capítulo 18, vemos hasta el capítulo 17 del primer libro de Samuel que Saúl está contento porque David mata a Goliat y hay una gran batalla, hay una gran ganancia en la guerra. Los filisteos salen corriendo, pero recuerda, quedan 4 hermanos de Goliat vivos que más adelante David los mata. David ahora es un gran campeón, es un gran general. Pero lo vemos por ahí, por el capítulo 26 del primer libro. Está refugiado en la gran tierra filistea. Y ahí lo tienen asilado político, viviendo ahí. Y le dicen los filisteos, te vamos a dar donde vivir aquí, pero con una condición: no salgas a la guerra con Israel, quédate con nosotros, no los traiciones, vive aquí en la ciudad de Keila, te vamos a sobreguardar en esta tierra con el único propósito que no pelees con Israel. Y David, con el dolor de su corazón, no salió a la guerra a ganar. Y en esa vez los filisteos ganaron, pero la misericordia de Dios estaba en la vida de David. ¿Qué te quiero decir con esto? Que los procesos de Dios no los puedes leer tú, no los puedo leer yo, solamente son designios de Él. Saúl, Dios lo desecha, pero no quiere decir que lo botó del reino, no. Saúl siguió siempre parado en el reino. Él era el rey de Israel. Y Jonatán, su hijo, en el capítulo 18, vamos a ver este nuevo capítulo, era su hijo, también era un guerrero. Y David ya se había añadido como un soldado más, aunque David ya había sido ungido en el capítulo 16 por Samuel con el cuerno a escondidas. Era un rey interino, pero quien representaba el reino de Israel hasta su muerte fue Saúl. Vamos a ver cómo es servir secretamente, ser rey secretamente y estar al lado de un rey poderoso como lo era Saúl, que no lo podía quitar nadie, solamente Jehová
a través de su poder. Pero esa es la historia de estos reyes compartidos. La palabra desechar fue que Dios lo hizo a un lado, ya no ocupó sus honorarios, pero tampoco le quitó su corona, su vida, sino que él mismo perdió su vida en batalla. Bendito sea Dios. Así es que es una historia bien complicada, una historia que podemos explicar que es también de paciencia de David, saber que ya había reinado, pasó así 40 años rey como secreto, al lado de Saúl, al lado de Jonathan, los amó, los quiso como hermanos, pero no tomó el poder hasta que Dios se lo dio. Entonces eso significa una vida de fidelidad, una vida de honestidad. No cualquiera va a soportar, ya siendo un rey convocado, estar sujeto a otro. Entonces vemos ahí la poderosa mano de Dios que tenemos que aprender a ser obedientes, humildes al tiempo del Señor. Seguiremos hablando del capítulo 18. Entramos con la palabra poderosa de Dios. Que Dios te bendiga, tu hermano Alex Ramos, en TikTok de Montreal, Canadá.